¿Cómo te va, Fariña? Bien. ¿Te reís? Escuché un par de cositas, sí. ¿Y qué te llamó la atención? No, la cuestión más que nada de que ni el programa de testigos muchas veces te protege, puede proteger. Las cuestiones narcos son muy particulares, como vos sabrás, pero Sí. A mí me ha tocado alguna que otra situación estando bajo esa órbita. Sí. A ver, ¿vos te arrepentiste? ¿En qué año fue? 8 de abril 2016. Ajá. ¿Por qué te arrepentiste? Básicamente capitalicé mi estadía en la cárcel. O sea, ahí me pasó un tren por encima, hice una introspectiva, un balance del camino que había elegido, que al fin y al cabo terminás viendo que perdés. Porque hay toda una fábula que alrededor de que todo es guita en la vida y no es así. Yo voy a contar una historia personal. Obviamente cuando empezamos la ruta del dinero acá en PPT, Fariña y el Ascar intentaron desmentirnos, ¿no?, la historia. Y a mí me tocó después ir a entrevistarlo ni bien había salido de la cárcel. Y yo encontré un Fariña distinto. Estaba en ese momento nervioso, obviamente, pero él aportó mucho a la justicia y le trajo consecuencias. ¿Me contás primero cómo es estar en el programa de protección de testigos y por qué te fuiste? Mi inclusión en el programa de testigos fue por pedido del juez Casanelo a raíz de la declaración del 8 de abril. O sea, tengo una serie de limitantes para decirte cómo es estar dentro del programa por una cuestión de que sobre mí reza todavía la cuestión del secreto. Pero básicamente es un programa, o sea, entras en una órbita de convivencia con la vida, que es un monitoreo constante, seguís una serie de reglas de conducta, pero todo está basado en, más que prevenir, garantizar tu seguridad. Lo cual técnicamente es imposible, o sea, lo que haces es aminorar determinados riesgos. Hay determinada característica, ¿no?, de los testigos protegidos. Vos fue excepcional. Claro. Yo entré, de hecho yo entro en la ley de manera excepcional. Ajá. Porque en ese momento la ley no preveía los imputados colaboradores bajo el programa en causas de lavado. Estaba, por ejemplo, para el 29 TER, que es el de narcotráfico. Y eso fue una cuestión medio como revolucionaria, porque además la pregunta era cómo proteges a alguien que es conocido. Claro, era bastante conocido. Bastante. Y ahí empezaron a chocar un montón de intereses, porque... Vos declaraste, perdón, Cristina en el poder. No. No, ya había terminado, pero obviamente... Era lo mismo, porque siempre lo mantuvo, en cierta manera. Sí. Fue un poco contradictorio porque se excedía muchas veces algún tipo de límite dentro de lo que es el sentido común en base a la medida de protección, porque yo bajo del auto y no soy un nene, lamentablemente. Claro, cuando entras al programa, a mí me tocó entrevistar a otros testigos. Por ejemplo, me han llevado a un lugar determinado, no puedo contar cuál es. Firmé una cuestión de confidencialidad, un lugar extrañísimo, y de ahí a un lugar donde vi a alguien que estaba protegido con gente que tenía ametralladoras. Pero vos después te fuiste del programa. Y en el medio además te pasaron cosas. Fue así. ¿Qué te pasó? Y yo en el primer año, durante el primer año, que era la etapa de declaración, tuve 2 atentados presenciales y 2 cuestiones medias raras, una de unas amenazas y otra de un seguimiento. 2 atentados presenciales. Uno en la puerta de un domicilio donde yo vivía. Balazos. Sí, en el auto. Sí. Y el segundo, que fue el más complejo, en un movimiento programado que yo tenía a caballito, cuando entro al edificio hay se confronta en mi custodia con 8 tipos y hubo 104 balas. Toda la cuadra cortada. Pará. Yo eso no lo conocía. Cuando uno tiene custodia, obviamente... Yo tenía 8 personas. Sí. Cuando vos decís voy a tal lugar, hay todo... Se programa el movimiento. Claro. Y cuando llegaste a ese lugar que está programado y estás vos, digamos, bajo anonimato, aunque vos eras conocido, ¿hubo un enfrentamiento con personas que... Claro, yo entro al edificio y supuestamente bajo la modalidad de un supuesto robo de un auto, se enfrenta a la custodia con
8 personas. Con 6 personas, perdón. 104 balazos. 104 balazos. ¿Y vos qué hiciste? ¿Te tiraste? No, yo estaba adentro ya. Entro, o sea, no fue contra mí de manera directa. Fue un amedrentamiento. Eso fue febrero, yo declaraba con la apertura de juicio. O sea, eso fue no hace mucho. Eso fue en 2017. Febrero de 2017. Sí. Y en un momento, ahora vamos a hablar del juicio de la ruta del dinero acá. ¿Tuviste miedo? Sí. Mira, yo aprendí una cosa en la vida. El miedo es una cuestión natural, es un sensor que motiva. Que está bueno tener miedo. Cuando yo arranqué con todo esto, lo que no tenía era miedo. Pensé que no iba a pasar nada, que lo que hacía siempre estaba bien. Cuando empezaste Y así fueron las piñas que me pegué, ¿no? Cuando empezaste a trabajar con El Baez. tema que yo después lo que aprendí es que el miedo es selectivo en muchas situaciones. El miedo, vos podés hablar en términos generales, ¿el miedo qué es? Lo definís. ¿Sí? Pero en la situación mía, particularmente por una cuestión más que nada judicial política, es una cosa que quieren impregnarte. ¿Sí? Y yo aprendí a combatir eso. A mí hoy, hace mucho tiempo, la verdad, no me calientan ni las investiduras, ni los nombres, ni los ataques. A mí me nombró en primera persona Cristina, Alberto, Ahora vamos a hablar de estupideces que la verdad me pasan completamente por al lado y que no motivaron ningún tipo de conducta mío, mucho menos en cuestiones de declaración y de aporte a la justicia. Claro, porque, a ver, ser arrepentido no es fácil en la Argentina. Además de que tal vez te cambien el nombre de vida o te pasan cosas como esta. 104 balazos. Cuando vos declarás en el juicio, tenés que demostrar que lo que dijiste es cierto y si no, la condena es peor si sos... Es el agravante, claro. Claro. Vos declaraste en el juicio de la ruta del dinero acá, que terminó con la condena de Baez y además con un delito precedente. No solamente ahí, porque yo declaré en carácter de testimonial en muchas causas anexas. Que me valió también mucho lío, ¿no? ¿Por qué? Y operaciones mediáticas, C5N, un par de diputados que actúan como el grupo de los superamigos atacando gente. Sí, acá. Tailá demoró, Sí. esos granujas que hay que acostumbrarse a escucharlos a veces. Claro, porque empezó una causa en Dolores donde decían que a vos te guionaban para haber declarado. Cuando yo tenía que declarar también. Sí. Febrero del 2019 en la apertura del juicio. Sí. Declaraste en la causa de la ruta del dinero acá. Después llegó la condena, Baez condenado. ¿Y a vos te benefició haber sido arrepentido? Yo tuve una reducción de 3 años. Mirá, cuando fue la sentencia, que fue este año, cuando me preguntaron qué pensaba de la sentencia, previo a leer los fundamentos inclusive, yo dije que la condena había sido un hecho ejemplar. Yo puedo diferir de algunos matices, o sea, de hecho peleé el monto de mi condena, tengo fundamentos para hacerlo y alguna que otra cosita más, pero la sentencia y más allá, hoy en día habiendo ya leído los fundamentos, al que le interese, lo que demuestra es una foto de todo el proceso, de cómo se llegó a eso. Porque a vos a lo mejor te quedás con que yo en su momento tenía una Ferrari. O que Lázaro tiene 24 capitales federales en tierra 33. En el sur, 33, no sé cuántas. Sí. O que hay 70 millones de dólares afuera trazables. ¿Hay? Sí, claro, se encontró eso, de hecho. 70 palos verdes. Perdón, 55. 56. 56. Para mí son 70 y los puse, pero bueno. Cuestiones legales que no ahora hablamos de los dólares termosellados. Pero si vos lees los fundamentos, más allá de corroborar mi aporte, te muestra una estructura. Que es una estructura básicamente del país. El país fue así. O sea, Lázaro el país no fue así. ¿Cómo? El país no fue, digamos, no todo el país. A mí déjame describir un poquito. O sea, no creo que la corrupción no empezó con Néstor tampoco. Por supuesto. Y te lo digo de la siguiente manera, o sea, la estructura que del 2003 al 2015 es una réplica de la estructura que estaba en Santa Cruz previo al 2003. Entonces no viene de cuando él asume como presidente. Pero desde ese punto de vista yo estoy muy tranquilo porque de hecho ni el fiscal, ni las 3 querellas, ni el tribunal en pleno, ni en voto disidente inclusive, pusieron en duda mi aporte. Todo lo que dijiste según todos los miembros del tribunal, el fiscal, las querellas. Hubo
No es una decisión, pasó una cuestión bastante rara, porque hubo un voto disidente de una de las integrantes del tribunal, Sí. que en el fundamento pone en duda, o sea, corrobora todo, pero pone en duda el porqué de mi aporte, Ajá. hablando del momento político, una serie de cosas. Un voto, te diría que, no quiero excederme en las palabras, pero te diría que es un voto casi con con un tinte político. Ujú. Porque lo O sea, paradójico que pone en duda eso, de Sí. hecho me llama a mí polémico, Ajá. pero no pide el 276 bis, que es el falso testimonio. Ajá. Estudió Derecho, ¿no? Estudiaste Derecho. Algo. Porque ahora habla con el Código Penal. Esa cuestión es bastante asombrosa, que una jueza diga, ¿por qué se arrepintió este señor que cuenta toda la verdad? En el momento, llamó polémico por puso en duda el momento. Claro, ¿cuándo? Claro, antes estaba preso por evasión. Que Por una causa que se anuló, una causa que se anuló porque me juzgaron 2 veces por el mismo hecho, que no Sí. eso obvían decirlo. y vos estuviste preso por... ¿O crees que hubo la Yo política? no podía estar preso por lavado porque si no iba preso al hacer. Y en el 2014 nunca iba preso él, jamás. Ajá. O sea, yo no estuve preso por la causa madre. Claro, no, fue por la supuesta compra, el no pago de impuestos de un campo que era de la Cervay, ¿no? Claro, pasa que se olvidaban de una pequeña parte del Código Penal que dice que los ilícitos no tributan. O sea, a mí me agarraron, me dividieron, o sea, por el mismo hecho me abrieron 2 causas. Entonces, por un lado la FIP, o sea, la misma FIP, me decía, flaco, Ahí sí, en la de la anda en cana. cana, vas en cana, te pido la detención, porque me debes impuestos, pero o sea, cruzaban de piso, iban del cuarto al quinto, en Comodoro Pi, y decían, no, esto es dinero de lavado. Ujú. ¿Qué sentías en la cárcel? ¿Bronca, miedo? Todo junto. Fue la peor experiencia que pasé en mi vida y por eso yo nunca ni a mi peor enemigo le deseo la cárcel. Más porque la cárcel en Argentina no sirve. La cárcel destruye. Este sistema penal, este sistema de detención destruye. Porque te humilla. Mi caso también tiene una cuestión particular porque yo desde el día que pisé, mira Nico, a mí me detuvieron y desde el segundo día, o sea, me detuvieron un 25 de marzo a la noche, me hicieron pasar o sea, pasé toda la noche en delitos complejos, de ahí me llevaron al Juzgado de la Plata, pero desde que salí al Juzgado de la Plata, al último día de mi condena estuve en Ezeiza, o sea, no pasé ni por ingreso, ni por alcaldía, nada. ¿Y eso qué significa? Sí, la orden era... Ah. Que después, paradójicamente, en el juicio de evasión, uno de los testigos, Jaime Mesikovsky, Sí. dijo, en carácter de juramento, o sea, con juramento de decir Decir la verdad, que no es habitual que un juzgado, que un juez, otorgue la prisión preventiva a un acusado de evasión. Sí. O sea, todas las particularidades me pasaron a mí. En el trayecto que te llevaban de delito complejo al juzgado o en el trayecto que ibas a Ezeiza, ¿qué pensabas? No entendía nada. Me acuerdo que fue uno de los primeros momentos que lloré. Porque estaba mi papá afuera despidiéndome del camión. Y sí, ahí tenía miedo, porque imagínate que no... O sea, venías de volar en el poder, digamos, con Ferrari, con lo que... No pasa por eso. Pasa porque vos no sabés con lo que te encontrás y yo sabía que yo no iba no iba a una detención común. O sea, no era un preso más en ese sentido. Ujú. Dicho y hecho, pasaron un par de episodios dentro de la cárcel. Si querés contar Pero bueno, un o sea, son poco. consecuencias. Yo no le echo la culpa a nadie. Yo me busqué eso. Creo que con vos te dije una frase que era: yo estuve moralmente bien detenido, pero procesalmente mal preso. Sí, es cierto. Y fue así. ¿Qué pasa en el... ¿Vos te fuiste del programa de protección de testigos? Sí. Cuando llega esta administración, la gestión... Antes. Yo me voy al programa de protección de testigos después de las PASO. Bueno, no te quiero mentir, las elecciones fueron en octubre. Sí, del 2000... Sí. Yo ya venía por otros motivos pensando mi renuncia al programa desde febrero de ese año, a raíz de la causa de Dolores. La Porque, causa de claro, Alejo porque Ramos Padilla, que fue... Fue una payasada lo que quisieron hacer conmigo, que de hecho ni una indagatoria me llamaron. Eso, Inventaron en esa causa que él había... para apretarme, para que me dé vuelta declarar, mi declaración. O sea, básicamente fue así. Cosa que a mí me consta que no fue así.
yo ya lo venía pensando, pero por otras cuestiones, porque el programa te limita en el tema de laburo, relacionamiento, una serie de cosas. Pero en la gota que rebalsó el vaso fue cuando C5N saca una nota, y página 12, diciendo de que el DNU que supuestamente iba a sacar el gobierno de transformar el programa de testigos en una agencia autártica era por mí. Al otro día, o sea, yo me presento con las autoridades del Ministerio de Justicia y presento la renuncia. Y lo dejo por escrito, porque ya le estaban buscando una cuestión hasta fantástica de decir que a mí el gobierno me estaba apañando. De hecho... Un invento total. Y pasa que vos pensás lo siguiente, yo en el gobierno de Macri tuve la primera condena. La de 4 años de evasión en el gobierno de Macri. Yo ya estaba hinchado un poco las bolas, disculpame que te hable así, porque me acuerdo de esto y me empiezo como a volver loco. Cualquier cosa que pasaba conmigo era excepcional. Después hubo una etapa en la cual decían que se destinaban fondos extraordinarios hacia mi persona, cosa que nada más alejó de la realidad. Que mi gran molestia viene porque hoy, un año y pico después de todo eso, de todas esas cosas que dijeron, de las 3 tapas en página 12 que me pusieron, de esas 2 meses de 24 horas en C5N atacándome de mi supuesto guionamiento y no sé cuántas pavadas más, se hicieron 73 millones de denuncias. 73. Ni una llegó a requerimiento. Ni siquiera el fiscal la empezó. Cuando vos tal vez seas una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de lo que era antes, ¿no? El programa de protección de testigos. Porque en este gobierno cambió. Y después te voy a contar cómo cambió. Cuando, por ejemplo, disculpame te lo pregunte, vos respondemos no. Cuando asesinan a un testigo o un arrepentido del caso narco, que es otra cosa. ¿Qué pasa entre los que se pueden comunicar entre los arrepentidos? ¿Qué pasa? No sé, porque yo no tenía contacto. O sea, técnicamente vos no podés tener contacto con otros. Sí, no. Pero me acuerdo que ante situaciones confusas se aplican medidas extremas. Por ejemplo, en mi estadía me tocó la muerte de, no me acuerdo el apellido, ¿cómo se llama? El que trabajaba en EPSUR. Quiroga. El tipo murió, pero fue una situación... Trabajaba en una empresa de Lázaro Báez, testigo importante en alguna causa, muere... Él aparece muerto, que o sea, muere, no me acuerdo si es una causa natural o qué, pero ante la duda, primero te aplican... Te sacan de donde estás. Eso, después pasó lo de Gutiérrez. Sí. Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado favorito de Cristina Kirchner, con el que viajaba en todos los lugares del mundo, cuando ella era presidenta, que además le preparaba la cama en el Calafate, se arrepiente en la causa Cuadernos. Y hace, ¿cuánto fue? ¿Un año o un poco más de un año? Apareció muerto. El año pasado. Muerto, torturado, en su casa del Calafate, a pocas cuadras de la casa de Cristina Kirchner. Y hay presos, una banda de chicos, pero el caso no está esclarecido. El teléfono se rompió una vez que lo tuvo la justicia. Sí se determinó en esa ciudad donde la fiscal es la sobrina de Cristina Kirchner, la prima de Máximo, la hija de Alicia Kirchner, que sí había gente buscando parte del botín legendario o cierto de la política sucia, ¿no? El cash. El secretario privado, ex de la actual vicepresidenta, no dijo nada, nada. Era muy cercano. Eso obviamente causa conmoción. Yo empapado, estoy en ese sentido soy a prueba de balas. Lamentablemente se naturalizan cosas que no deberían ser naturales. Claro, yo lo estoy marcando por eso. Porque lo que pasó ayer La muerte de Nisman es un caso paradigmático. Pues empiezan a haber muchas casualidades, ¿no? O sea, ese día la custodia no estaba donde tenía que estar, ese día una cámara no andaba. No andaban varias. Claro. El primer, o sea, en ese momento la presidente en función manifiesta una cosa, después manifiesta otra. El presidente en función pone en duda la actuación y hoy dice que fue otra cosa. Entonces, yo particularmente tengo memoria de esas cosas. A ver si tenés memoria. ¿Está Cristina hablando de Fariña? Precisamente la causa de Dolores es muy interesante. Debiera este honorable tribunal tomarla en cuenta, porque tengo entendido, si mal no recuerdo, durante la acusación, uno de los que ha suministrado, parece ser, información fue un arrepentido, el señor Fariña.
está en el poder, ¿no? No le entiendo las comillas. Máxima, aún siendo una exitosa abogada, el arrepentido que dice está en una sentencia, en la cual no cabe duda de que... ¿Condenado? Claro, yo fui condenado, pero la ley 27.304 la cumplí de punta a punta. Entonces, la comilla está de más, va a empezar, número uno. Y segundo, que se tiene que, o sea, no creo, o sea, que me dé tanto nivel de importancia a mí, porque la causa en la cual ella está imputada, entre varias más, no es producto mío. Vos decís, ella está... Ese punto particularmente lo usó obviamente la defensa de Lázaro y todos los demás, pero lo que se olvidan es que la causa vialidad y la denuncia vialidad es previa a mi declaración. O como todos dicen que Lázaro fue preso a partir de mi declaración, no. Yo salí el 8 de abril, yo declaré el 8 de abril, Lázaro estaba preso desde el 5 de abril. Entonces, tienen tanto la presidente como varias personas mal. La vice. La vice. Sí, pero como fue presidente de la Nación se mantiene en investidura, por lo cual sigue siendo, se le dice presidente. No presidenta, presidente. Se tiene memoria selectiva. Vos te imaginarás que un juicio no se sostiene solamente con mi aporte. Ahora, que mi aporte coincida con la carga probatoria hace que las comillas estén de más. Pero bueno, que siga haciendo comillas. Un tuit de Alberto Fernández, ¿querés verlo? Me acuerdo. 14 de abril de 2019, dice el hoy presidente, a Fariña lo engancharon por un problema impositivo y lo tenían preso. Entonces le dijeron, te liberamos, pero te ocupás de mandar presa a Cristina. Y Fariña, que es un indecente o un inmoral, lo hizo. Bueno. Primero que ese problema impositivo quedó completamente destruido en casación. Yo lo que le respondería a ese tuit es que su jefa política fue una de las personas que impulsó mi detención por algo que después quedó absolutamente nulo. Segundo, no sé por qué... Él fue preso antes del juicio, ¿se entiende? Yo fui preso en 2014. Él fue preso y después empezó el juicio. Después te ocupás de mandar preso a Cristina. No sé qué... Primero que ella no fue presa. Y segundo, te voy a repetir, tendría que leer un poquito los expedientes porque todas las causas son preexistentes a mí. Ahora, si vos me decís que a partir de una declaración mía se armó una causa, yo te entiendo el manto de duda. Pero, a ver, el político tiene, ahora te respondo a eso, el político tiene una particularidad, que es supinamente sofista. Utilizan las palabras y piensan que con eso, con la repetición constante de una idea... No es político, ahora es el presidente de la Nación. Sigue siendo un político. No sé si él está convencido de eso, tendría que decirlo en otro ámbito, no en un tuit. Yo particularmente no tengo redes sociales, lo tengo que decir, lo digo en la cara. Sí, la verdad que el público tendría que hacer la denuncia. No sé, además estamos hablando de una persona que dijo que renunció al gobierno por el nivel de corrupción que había, ¿no? En su carta de renuncia habla de Julio De Vido, en el 2009. Sí, pero yo vi algún tipo de entrevista en el que él nombraba al expresidente tildando con cierto matiz de corrupción en su gobierno, en su gestión. Y hoy, no sé, ¿qué querés que te diga? Yo me acuerdo de José López. José López está bajo el programa de protección de testigos, sí, está preso y está pidiendo una urna... Y no sé qué llama indecente o inmoral, porque creo que yo tengo más decencia y más moral que todas las personas que me acabas de mostrar, porque yo soy una persona confesa, reconocí eso, pagué mi culpa y estoy en un proceso. No sé, a lo mejor yo te podría decir que ser indecente o inmoral es ser presidente de la nación, invocar algún tipo de ley y incumplirla en una fiesta, ¿no? Hay una cuestión que yo me acuerdo. En el juicio de evasión, yo en mi defensa, en una de mis indagatorias, dije una frase que básicamente se me rieron. Porque el derecho penal argentino tiene descendencia del romano. Entonces, uno de los preceptos del derecho romano en latín es nemo plus juris act alim transfer post. Significa, nadie puede transferirle a otro más derecho del que uno mismo tiene. Eso es el principio de igualdad y demás. Entonces, yo lo que pregunto es lo siguiente. Todos somos iguales ante la ley, todo el mundo... Sí, de ahí viene el artículo de la Constitución, tal cual. Entonces, la pregunta es, si yo soy un indecente o un inmoral, ¿por qué? Primero que me diga por qué. Y segundo, ¿dónde está la decencia o la moral del comandante en jefe y el presidente de todos los argentinos, quien, en cierta manera,
En el caso particular de la pandemia fue quien determinó las conductas sanitarias mediante la firma de un decreto y lo incumple. Porque lo paradójico es que yo escuché la defensa que él dijo y supuestamente dice que no hay delito porque está probado que ninguno de los integrantes propagó. No, te digo, él dice que no incumple el delito de... No sé, es la teoría del delito. O sea, lo que dice es, como está comprobado que ninguno de los integrantes de esa mesa tenía COVID, no se propagó, por lo cual no existe delito. Sí. Él además, por el artículo 248 que... Sí, pasa que ahí se olvida una pequeña cosa. La norma, o sea, el Código Penal tiene artículos. ¿Sí? Para el derecho, ¿qué es la norma? La norma existe para motivar conductas. Por ejemplo, yo no hago tal cosa porque es un delito. Si no, todos lo harían, ¿no? Eso es un ejemplo llano. Pero si la defensa que yo voy a hacer es que como yo compruebo que no hubo propagación e incumplí una norma, pero no se consuma el delito, no es delito, entonces yo mañana salgo a la calle sin barbijo, con un PCR y si me dan una causa digo no hay delito porque yo tengo un PCR negativo, por lo cual yo lo propago. Entonces, ¿para qué está el DNU? Él además dice, no incumplí la norma que yo mismo dicté porque había exceptuados para cumplir el ASPO. Ocurre que también hay un artículo en el decreto pero la excepción... en el decreto hay un artículo que no se pueden hacer reuniones. Las excepciones tienen determinado motivo. Por ejemplo, ¿no? Vos sos periodista, los periodistas son personal esencial. Vos podés circular, siempre pudiste circular por la calle. Sí, pero... Ahora, si vos te pagan en la calle, vos mostrás el permiso, es decir, como yo soy periodista, soy esencial, pero te está yendo un boliche, ahí no estás exceptuado de la norma, me parece. No, sí, además... Este es el país del revés. Además, de hecho, yo creo que soy el único... culpable de todo lo que se me aplica, pero todos los demás son inocentes. Pero están condenados también, ¿no? Alejandro Van den Broele vos sos tal vez el arrepentido más emblemático en casos de lavado, ¿no? Van den Broele, en un expediente del caso Chicone, no en el juicio oral, es el primer arrepentido de la historia del derecho argentino en un caso de corrupción, porque se modificó la ley y se incluyó corrupción. No, pasa que Van den Broele en el primer juicio, él no era arrepentido. Él estaba declarado como confeso, o sea, tiene reducción por carácter confesorio, porque no estaba aplicado, no estaba incluido ni por ley, él ya estaba en juicio, no podía acogerse al beneficio ese. ¿Cómo es confesar un delito en la Argentina? En mi caso particular, en ese sentido, fue bastante simple. Simple no es, ¿no? En mi caso, a ver, yo pasé 2 años y 20 días preso, pasé 50 millones de cosas. Si con eso no sentás cabeza, no sentás cabeza con nada. El tema es que el ser confeso, independientemente del beneficio procesal que puedas tener o no, que hay que decir otra cosa. Vos el beneficio lo tenés a fin de proceso. Sí. O sea, vos no es que especulás con eso. No, tenés que demostrar... En Brasil, por ejemplo, es distinta, es mucho más sofisticada la ley. O sea, vos haces un acuerdo, o sea, vos declarás, se valora y ahí haces el acuerdo. En el caso de Argentina, vos vas al final de proceso. En mi caso fue una reivindicación tanto personal como social. Vos tenías miedo de salir a la calle antes. Claro. Por lo que te podría decir la gente. Claro. Y ahora la gente como... Todo lo contrario. Pero a ver, muchas veces me dicen yo desde qué lugar puedo decir algo. Y yo puedo decir desde el lugar que te miro la cara y te digo, sí, cometí un delito. ¿Sí? Y te puedo hablar inclusive con la sentencia de una cuestión pecuniaria. O sea, gracias a mi declaración, los bienes que el Estado volvió a tener en su poder superan ampliamente el monto de dinero lavado por mi persona. El comiso de todos los bienes de Baez. Entonces, yo desde cualquier ángulo te lo defiendo eso. Pero lo más importante para mí es la cuestión subjetiva. Hoy camino a la calle, soy una persona más. Hoy no tengo custodia, nunca tuve un problema. Paradójicamente, antes de eso sí. Eso es increíble. Porque tiene lógica. Y muchos se yo ostentaba, o sea, vivía otro tipo de... No, pero digo, cuando estaba bajo el programa de protección de testigos, ¿no? Muchos arrepentidos, increíblemente, porque no tendría que haber pasado, salieron del programa pues se sentían desprotegidos. Pasa que eso también tiene otra lógica. Vos pensás, el programa de testigos depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia depende del Poder Ejecutivo. Si vos sos arrepentido en una causa de corrupción y sos denunciante de quien ostenta el poder, digamos, el poder... Eso cambió en esta gestión, ¿no? Y Juan Martín Mena, que fue jefe de la CIDE y hoy es viceministro, se ocupó de hablar de los arrepentidos. Entonces, yo después voy a contar algo que tiene que ver con eso. Te pregunto en general porque es un caso complejo. Esta denuncia que tiene que ver con la desaparición de una señora en Santa Cruz, la hija dice, de modo lateral, porque estaba buscando a su madre, que vio dólares termosellados. ¿Vos crees que es posible? ¿Qué cosa? Que haya dólares termosellados en Río Gallegos.
No sé si termosellados. A nosotros nos tocó trasladar y hacer operaciones por 77 millones de dólares en efectivo. Dólares y euros, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que esté termosellado? El termosellado es una manera de protección. No hay evita la nada. humedad, una serie de cosas. Nosotros ¿Cómo se le llama en la jerga al termosellado? ladrillo. Ah, pensé que balazo, no. Ladrillo. O bueno, una bala, sí, también. Ah, una bala. Es alfajo de 100.000. ¿Termosellado o no? ¿Me puedes contar acá cuánto mide para arriba para abajo $1 millón? No me acuerdo. No sé. Pero es bastante. 10 millones de metro cúbico. $10 millones en Un billete metro de 100 es un metro cúbico. ¿De qué estás trabajando? Sí. En un laboratorio. ¿En un laboratorio? En una fintech. ¿Estás contento? Sí. Estoy bien. Y que hayan vuelto toda esta gente al poder. A mí no me cambia. Yo, a ver, soy un tipo consciente que ostenta en el poder y lo van a seguir ostentando, como lo ostentaban cuando no estaban en el poder también. Y el mayor peso que ellos tienen, en cierta manera, es en algún tipo de esfera judicial. A ver, desde la cuestión física, mi riesgo ya pasó. Sí queda vigente siempre en las cuestiones judiciales. Siempre Todavía la condena no está firme. No, yo la peleé. Pero no hablo puntualmente de eso. Siempre estás expuesto a que el vuelto, por decir una manera, sea ese. Pero te voy a repetir, yo soy de los que piensan que quien gobierna con poder no ostenta autoridad. ¿Qué significa? A mí por miedo no me infunde nada. Como dijimos antes, todos somos iguales ante la ley y no existe la prerrogativa de sangre. Para mí, el presidente de la nación, la vicepresidente, cualquier político es exactamente igual a mí. O sea, los respeto ante todo como personas, pero que te amenacen por un medio de comunicación, que te tengan en la tapa de un diario como pasó mucho tiempo conmigo, lo que me hizo a mí es más fuerte. Porque al fin y al cabo, te vuelvo a repetir, hoy me puedo parar y decir dónde quedó todo eso y nadie me va a poder responder, o dónde quedaron esos tweets. Porque la verdad, al fin y al cabo, ¿en qué quedaron? En un tweet. O en una comilla. ¿Se te reacomodó tu vida, digamos, familiar? Estoy en eso. Igual vos sabés que soy bastante Sí, no, te lo reservado de esas pregunto. cosas. Pero sí, la verdad estoy muy bien. ¿Se te acercó algún candidato para ofrecerte alguna candidata? No es la mía la política. No es la mía la política. ¿Qué pensás de Lázaro Báez, que está en arresto domiciliario? Yo tenía un gran respeto y hasta un cariño por él hasta el día que pasó lo de Dolores. Yo creo que ahí excedió un límite. Ahí excedió un límite. O sea, cuando empieza la causa de Dolores, donde se involucran todos los querellantes, se meten como querellantes todos los exfuncionarios K que estaban imputados, procesados en causa de corrupción, y esa causa que supuestamente empezó a investigar una supuesta extorsión que se probó que no existió, se transformó en una causa que investigaba la inteligencia, los arrepentidos, cómo declararon, el periodismo. Faltaban que entre, no sé, Mickey Mouse, no sé. Se transformó en una mega Todos causa. los querellantes eran imputados en causa de corrupción, con eso te digo todo. Yo ahí a mí me cambió un poco, no ahí cambié drásticamente. Porque influyó en mis ex abogados. Mis ex abogados lo defienden a él hoy, o sea, una cuestión que es inentendible. Y creo que no adoptó la mejor decisión de defensa y que incluso eso le llevó a tener a su hijo casi 2 años preso. ¿Cuántos años tenés, Leo? 34. ¿Cómo te imaginas tu vida a partir de ahora, digamos? Porque viviste cuántas vidas. Desde muy... ¿Cuánto tenías cuando lo conociste a Lázaro? 23. Y ahí subiste a la montaña rusa aquella. Como dice el gringo Bonavena, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Yo cuando arranqué, más allá de mí, no es una excusa, no me excuso, pero uno cuanto más joven es, más lejos ve los riesgos, más lejos ve la muerte, más lejos ve un montón de cosas.
Y en ese momento estaba amparado en una esfera de poder que la verdad que pasa una vez cada 1000 millones de años capaz. Y viví equivocado. Viví equivocado. Pensé que nunca iba a pasar nada y si pasaba algo iba a estar protegido. Pero lo peor de todo, estaba convencido que lo que hacía estaba bien. O que era algo normal. Y no hay que naturalizar esas cosas. La vida es demasiado linda para tomar caminos por izquierda. Y eso lo aprendí. Esta es una pregunta, Nati López. Sí, quería consultarte si alguna vez te arrepentiste de lo que hiciste, de haberte arrepentido justamente, y si crees que cambió algo lo que hiciste. ¿Arrepentirme de haberme arrepentido? No. No. De hecho, es una fortaleza que tengo porque se hicieron todo lo posible para que eso pase. ¿Y la otra pregunta? Si crees que cambió algo. Sí, claro que sí. Cambió mi posición ante la sociedad, cambió la posición hacia mis seres queridos. Me volví a equivocar y me sigo equivocando porque, como siempre digo, mis mayores errores o delitos no son los penales, son los personales. Pero trato todos los días de ser un poco mejor en ese sentido. Aprender a disfrutar la vida de otra manera. Una de las lecciones que aprendí es el límite de la ambición. Porque al fin y al cabo te transformás en un mediocre. ¿Te puedes quedar un toque más? Sí, claro. Vamos al corte y ya volvemos.